Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, son las 19:04, arrancamos con Gonzalo Gervás, ahí en control de emisión, ¿cómo le va Gonzalo Gervás? Y con Caro de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Hoy vamos a estar hablando, vamos a llamar a México para hablar con uno de los mejores escritores de microficción mexicana. Él se llama Agustín Monreal, que ganó el año pasado el premio a Juan José Arreola, la minificción, que es el premio más importante que hay en México. Y ahora vamos a darle la bienvenida. Va a ser internacional hoy en La Máquina de Pensar, porque vamos a estar hablando también de un encuentro, una ruta que se está haciendo entre Benedetti García Márquez y Botero Turismo con Arte. Miriam Bianchi, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar en tu programa, como siempre. Gracias. Miriam Bianchi, ella es escritora, es poeta y es gestora cultural y está siempre haciendo estos emprendimientos que ya me decías, yo cosa que no sabía, que este es el tercer año que haces Turismo con Arte. Exactamente, en realidad es un festival itinerante que tiene como fin crear una interacción, fortalecer el intercambio cultural entre escritores uruguayos, españoles en su primera edición, italianos en la segunda y en esta tercera edición de escritores colombianos. Claro, por eso de ahí aparece García Márquez y aparece ese gran pintor que es Botero, que aquellos que fueron al museo de Botero es impresionante, ¿no? Claro, no solo por la pintura que tiene él, sino de la pinacoteca que él había comprado, ¿no? O sea, es muy sorprendente. Es alucinante, además uno cuando habla de Botero siempre piensa, uno le dice muy graciosamente las gorditas. Las gorditas, sí. Y no es así, es un trabajo que él hace con lo que es el espectro de amplitud en las obras y tiene todo otro mensaje, un escritor, además un artista plástico riquísimo y con formación europea. Formación europea, digamos, bueno, si uno ve a la Casa Botero, ahí ese Museo Botero, hay esa pinacoteca personal que parece un Dream Team, en ¿no? el Un Museo sueño, de Arte también de Bogotá, el Museo moderno, de Arte también se aprecian obras de él, así como en otras galerías. No, pero yo lo que te decía es que más allá de las obras de él, que Botero es un gran pintor, también era un gran coleccionista de otras. Entonces uno ve en un salón a un Dalí, a un Torres García, va pasando uno y otro, y no puedes creer que estén todos juntos, todas esas pinturas, digamos. Hay una donación bien grande que hizo en el Museo Botero en Bogotá, donde puede ver uno pinturas de Roberto Mata y de Picasso. Sí, todas juntas, ¿no? Uno al lado de Dalí o de Chagall, de Klee. Bueno, el que habló aquí es Winston Morales Chavarro, poeta colombiano. ¿Cómo andás? Bienvenido a La Máquina de Pensar, bienvenido a Uruguay. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar aquí conversando contigo, uno de los espacios más prestigiosos de la radio uruguaya, y por supuesto entrando en contacto con tu audiencia. No, obviamente Winston es uno de los invitados colombianos que se suma, digamos, a este festival itinerante. Uno de los anfitriones, Winston Morales es docente de la Universidad de Cartagena y vamos a hacer actividades en Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y él es el anfitrión en la Universidad de Cartagena, exactamente, en la biblioteca. Sí, me olvidé decir, bueno, aparte de poeta es novelista, es periodista colombiano y bueno, tiene muchos títulos, magíster en literatura hispanoamericana, tenés mucha, y aparte es eso que tiene Colombia, ¿no? Que no sé por qué, pero me llamó la atención que los escritores tienen todos como, no sé, licenciatura, doctorado, o sea, es muy frecuente. Sí. Me pasó eso en México también, ¿eh? Es verdad. Son países además con una política cultural muy fuerte. Sí, lo cual aquí no es habitual, digamos, que los uruguayos, digamos, que un escritor uruguayo sea doctor en no sé qué o magíster en, no sé si es bueno o malo, pero digo, lo que es una diferencia, es verdad. Digamos, ¿no? Es una diferencia. Que lo brillante, digamos, tanto de los mexicanos como de los colombianos, es que el hecho que sean escritores con títulos o con altos especializaciones universitarias no quiere decir bajo ningún momento que son académicos o academizantes, ¿no? Academizantes, sobre todo, porque ¿no? Con Winston hemos tenido la suerte de compartir 2 festivales en Puerto Rico y en París, en Francia, y la verdad, igual que con Camila Charri Noriega y con Alejandro Cortés González, y realmente son compañeros muy cercanos, por eso esta razón de colaborar para unificar nuestros lazos culturales. Y en el caso de Montevideo, digamos, porque esto es turismo, es un festival itinerante, Turismo con Arte,
Benedetti, García Márquez, Botero. Obviamente elegiste también a un escritor uruguayo. Siempre. Se cumplían 10 años de su muerte, no sé si habrá tenido que ver algo de eso. Sí, por supuesto, ¿no? Digo, siempre yo es un proyecto que me lleva un año para planificarlo. Estoy trabajando en el anterior y empiezo a planificar y bueno, precisamente además por varias razones eligió a Benedetti, por la cercanía en Casa de América, en el trabajo en Casa de América, claro, ¿te acuerdas? Claro. Como director y Gabriel García Márquez, y además, bueno, tuvieron vidas similares, ambos periodistas, ambos sufrieron el exilio, con ideologías muy similares. Entonces, bueno, también siempre buscamos conexión, como lo hicimos con Barradas y Lorca, que poca gente sabe que la verdadera razón por la que estuvo Lorca en el 34 en Montevideo fue hacerle un homenaje póstumo a su amigo, compañero de las tertulias de los cafés de Madrid. Barradas, Lorca y Barradas, que Exacto, eran conocidos de allá. También elegimos, y bueno, y cuando elegimos también a nuestro escultor José Belloni fue porque trabajó en Italia y fue... Hay vínculos con Italia, por supuesto, importantes. La carreta se fundió en la Fundición Marinelli de Florencia. Y Miriam, y en el caso de Montevideo, ¿cómo hace los que nos están escuchando para participar, para asistir? ¿Cuáles son los eventos que están programados? Este es un festival de ida y vuelta. Nosotros esta vez estamos programando ir para allá. Y el mismo está dirigido a escritores, artistas plásticos y músicos o personas con intereses culturales interesados en vivir lo que es una inmersión de 360 grados en la cultura junto con los artistas. ¿Y cuánto duraría esa inmersión, por ejemplo? Y bueno, eso desde el 25 de agosto que nos vamos al 6 de septiembre que volvemos. Perfecto. Pueden comunicarse con nosotros, yo dejo el teléfono porque está el grupo en plena formación. Mañana están invitados a la Embajada de Colombia a participar de la presentación de nuestro amigo Winston Morales Chavarro, y a su vez vamos a hacer un pantallazo de lo que será el festival en Colombia. ¿Y mañana es en la Embajada Colombiana? ¿A qué hora esto? Es a las 18 horas. A las 18 horas. Exactamente. La dirección de la embajada te la paso en un minuto, no la recuerdo, es esquina Yauri. Ya en Positos, ahora lo entre buscamos. Escocerí 21, nunca me acuerdo. Juan María Pérez, ¿puede ser? Juan María Pérez, sí, pero ahora lo buscamos. Y mañana en la embajada, o sea que va a estar Winston Morales Chavarro. Vamos a presentarlo a él oficialmente en la embajada, exactamente. Entonces, digamos, lo que esto va a hacer es un vínculo, digamos, de Uruguay, de los uruguayos que estemos interesados en ir hacia Colombia y vivir lo que es esa Colombia. Yo estuve solamente 7 días, pero para mí fue muy emocionante porque admiro mucho a García Márquez y entonces solamente digo un detalle, les cuento un detalle. Fui a un mercado que me dijeron todos que no fuera porque tenían miedo, no sé qué, no sé cuánto, en Bogotá, y era el mercado, ahora era el mediodía, era como si fuera la feria para pajas blancas o algo así, ¿no? O sea, una cosa que todo el mundo decía por el tema de la seguridad. Y yo estuve ahí y realmente sentí meterme en una novela de García Márquez. Claro. ¿No? O sea, la gente cómo habla, por supuesto no pasó absolutamente nada al mediodía, los vallenatos, Bogotá, la gente. Claro. Se llama, es una feria que está al mediodía en los sábados, y me dijeron que la de San Antonio, ¿puede ser la feria de San Antonio o no? Yo creo que para que vivas más intensamente a García Márquez tienes que estar en Cartagena. Bueno, eso me dijeron todos, tenés que ir a Cartagena. Me hicieron una entrevista en una radio y me dijeron, sí, pero si estás alucinando con García Márquez tenés que ir a Cartagena. Claro. Vamos a visitar Santa Marta, además de la casa natal de Gabriel García Márquez en Aracataca. Y a tener actividades también en Bogotá, en Cartagena. Winston va a ser el anfitrión. En Bogotá vamos a tener en la Fundación Trills en Galería actividades, y también estamos coordinando con el poetas, el Festival de Poetas por la Paz, que funciona en el herbario de Bogotá. En el herbario de Bogotá. Y no, aparte, pues, lo cuento esto porque la palabra que usaste, inmersión, digamos, ir a vivir una aventura colombiana, digamos, porque verlo a través de García Márquez y Botero también, que eran conocidos entre ellos también, ¿no? Winston, eran conocidos. Sí, claro, fueron muy buenos amigos, y bueno, mantuvieron una amistad hasta que García Márquez murió, ¿no? ¿Y qué pasa con los escritores que quedaron después de García Márquez? ¿Cómo existe la literatura después de García Márquez, no? Sí, por supuesto. Me refiero a esto porque, digamos, fue tan importante esa figura, ¿no? Y aparte lo vi en el pueblo colombiano, ¿no? Esa admiración que hay,
que a veces, como decían aquí de Argentina, de Borges, ¿no? Que era como el sol, no te podías acercar mucho porque no se podía vivir al lado de él prácticamente, ¿no? O sea, ¿cómo separan los escritores colombianos? Bueno, es bastante complicado porque, como tú dices, García Márquez se constituye en un gran árbol, un guáymaro que le da sombra a todos los demás, ¿no? Pero simultáneo a García Márquez hubo escritores muy, muy importantes como Héctor Rojas Erazo, por ejemplo. Bueno, Álvaro Mutis, por ejemplo. Bueno, Álvaro Mutis, su cercanía con García Márquez, no estoy diciendo que le haya favorecido. Pero, lo perjudicó, decimos. Pero su literatura, sobre todo su poesía, es de un nivel muy alto, ¿no? Álvaro Mutis es un gran poeta. Sí, que no es tan conocido como un gran poeta como debería ser, digamos. Exacto. Sí, me han dicho, sí. Pero pues a la par de García Márquez estaba Germán Espinosa, que es un gran novelista, Héctor Rojas Erazo, y muchos otros, ¿no? Que desafortunadamente, justamente por esta gran sombra que proyecta ese gran árbol, pues fueron opacados, ¿no? Como pasa en Chile con Pablo Neruda, o en Argentina con Jorge Luis Borges, ¿no? Exacto. Es difícil. Y después hubo gente que se puso como en contra, por ejemplo, me estoy pensando en Andrés Caicedo, por ejemplo, ¿no? El escritor colombiano. Bueno, hay varios, ¿no? Hay uno que se llama Efraín Medina, que vive en Italia, que justamente siempre trata de cada vez que le hacen una entrevista, de referirse a la obra de García Márquez en unos términos no tan elogiosos. Él tendrá sus razones para hacerlo. A mí personalmente me gusta mucho, pienso que es una gran narrativa, que es un poder embrujador el que tiene Gabo. Es un gran seductor de la palabra, ¿no? Sí, sin duda, y llega fácilmente a los lectores. Y los uruguayos somos profundos admiradores de la sin narrativa duda, fantástica, sin ¿verdad, duda, Pablo? Sí, sin duda. Aparte de García Márquez, por ejemplo, 100 años de soledad, yo siempre digo, es quizás el último gran libro que concitó por igual apoyo de la crítica, ¿no? De la alta cultura y de la gente, ¿no? De millones de personas. Después Crónica de la muerte anunciada para también, mí también obviamente eso también concitó. Sí, es cierto. No tantos millones como los de 100 años de soledad, porque estamos hablando de algo que es muy, muy grande. Y lo que sucede normalmente con la literatura, no sé qué pensarás vos, Miriam, pero o vos, Winston, que la alta literatura no suele ir acompañada, digamos, de ventas masivas, ¿no? ¿no? O sea, las ventas masivas van por otra parte, digamos. Sí, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, yo estuve en Colombia y la novela de Narco y no sé qué, no sé cuánto, se vende en la calle. Igual me sorprendió mucho que fui a esa feria que yo dije, me dijeron no vaya, no sé qué, y había 2 puestos donde vendían libros. O sea, es como si dijéramos la fiesta de Piedras Blancas, pero con 2 lugares donde venían. Y yo me acerqué a preguntarse, ¿hay libros de arte? Me dijeron, no, solo novela, me dijeron. Solo novelas. Bueno, eso acá en Tristán Narvaja, sin ir más lejos, tenemos un ejemplo donde hay una cuadra específicamente sola de libros, o sea que afortunadamente el uruguayo sigue siendo lector y los escritores de culto siguen ocupando su lugar, ¿no? Y vos, Winston, en tu caso como novelista, ¿vos te considerás más poeta que novelista? Sí, yo he trasegado por varios géneros literarios y periodísticos, pero yo sigo pensando y sigo creyendo que el elemento mío es la poesía. Es decir, así como el agua es el elemento del pez, yo creo que la poesía es mi elemento, ¿no? Es donde mejor me muevo. He publicado ya 9 libros de poesía. He ganado pues unos premios muy importantes en mi país y fuera de él. Y bueno, novela solamente tengo esta que acabo de pasarte, que es una novela que ganó la 9ª Bienal Nacional de Novela José Estacio Rivera, que es una bienal, una convocatoria de narrativa muy importante en el país. Sí, es el autor de La Vorágine, ¿no? Sí, es el autor de La Vorágine. Hace unos años se la ganó un escritor argentino, Pablo Di Marco, y bueno, se la han ganado otros escritores. Yo tuve la fortuna de ganarla en el año 2004, cuando todavía era nacional, ¿no? Porque ahora ya es internacional. Es un hermoso libro, te lo agradezco, aparte con la portada, ¿no? De este gran pintor norteamericano que es Hopper, ¿no? Hopper, sí. El nombre de la novela es una canción de Coldplay. Y cada uno de los capítulos de la novela es una canción de Coldplay. Coldplay. Sí.
abra este libro, busque un CD de Coldplay y oiga la música fuerte. Es para aquellos. Bueno, lo vamos a hacer. Es un comentario de un escritor argentino de apellido Margulis. Viene con multimedia, muy bien. Es una propuesta multimedia. Dios puso una sonrisa sobre su rostro, se llama la novela de Winston Morales Chavarro. Yo aquí estaba fijándome en dónde está la Embajada de Colombia y es así, ¿no? Está en José Yauri y ¿qué es el otro? Y Juan María Pérez. Bueno, sí, es una proa para todos los amigos colombianos que nos estén escuchando hasta ahora, ¿no? Y los que no, y los uruguayos que quieran ir también. No, mañana muy cálidos han sido José con Yauri nosotros. Y Juan María Pérez. Sí. Realmente a la Embajada de Colombia mañana van a estar Miriam Bianchi y Winston Morales Chavarro. Entonces, digamos, para completar un poco la idea, Miriam, si te parece, estamos hablando de es un viaje que se va a hacer a Colombia. Es un festival itinerante, y como lo dijimos antes, está directamente... el proyecto nació en la Universidad de Mujeres de Ort, en el Seminario de Mujeres Emprendedoras, con el fin de difundir el arte nacional fuera de fronteras. Entonces, dirigido especialmente a personas con intereses culturales, pero en forma enfática, escritores, músicos y artistas plásticos, que son las disciplinas con las que nos manejamos. El año pasado, por ejemplo, en el Museo Max de Arte Contemporánea de Caserta, en Nápoles, en Italia, hicimos una muestra con 35 artistas italianos, españoles, uruguayos y una chilena. Ese honor realmente lo tuvimos gracias al apoyo del Museo Max, así como la Biblioteca Nacional Central de Roma, donde hicimos el homenaje a Pier Paolo Pasolini. Yo me fui unos meses antes a entregar un trabajo de investigación en el cual se me acreditó la tarjeta de investigadora. O sea, es un... Sobre Pasolini. Exactamente, Pier Paolo Pasolini, que en Uruguay siempre fue más conocido por el cine, un poeta crítico, primero fue poeta, maravilloso, realmente importantísimo intelectual, y tú lo sabes bien, italiano. Y sobre Leonardo da Vinci, que también son fechas que nos anticipamos unos meses a la fecha, los 500 años del gran Leonardo da Vinci. Claro, y en este caso, digamos, ¿y cómo haces estos festivales itinerantes? Bueno, ¿cómo se hacen? Porque Miriam Bianchi lo plantea, sale a partir de Miriam Bianchi, emprendedoras del ORT, pero eso requiere una financiación. ¿No? Esto, yo trabajo con una agencia de turismo, no siempre con la misma, depende del presupuesto, porque cuido mucho el presupuesto de los artistas. Se hace un paquete turístico, diciéndolo en forma para que la gente lo entienda, que incluye los vuelos aéreos, el vuelo interno, los traslados y el hotel, exactamente, y y participar de todas las actividades culturales que se realicen, que recién estamos en una etapa de diseñando el cronograma, porque en los últimos meses es cuando se define el cronograma. Claro. Yo cuando estuve en Bogotá, un detalle nuevo que es importante y que espero que redunde en que hay un vuelo directo ahora de Avianca, ¿no? Ahora creo que lo sacaron. ¿Lo sacaron? Tiene yo cuando fui había uno directo. Winston, por ejemplo, hizo una escala en Panamá, ¿no? Winston. Y nosotros estamos averiguando una escala en Lima. En Avianca directo, que pasaba por Lima, pero era directo. Lo sacaron este año. Y porque por un lado, digamos, me dio la impresión, Winston, atención, una impresión meramente subjetiva, es que Colombia, incluso hasta culturalmente, como está el país, está mirando hacia el norte. Esa es la impresión que me dio, ¿no? Como que es la puerta de entrada hacia México, Estados Unidos, o sea, como que ahí está mirando, y no miraba hacia el sur, digamos, ¿no? Eso es la impresión que yo tuve. Bueno, sí, la impresión que tengo yo también es esa, ¿no? De que muchos escritores quieren ir a México. México es como para nosotros un gran referente, no solamente por el Fondo de Cultura Económica, sino también por la UNAM de México. Sí, el universo que es México. Exacto, y bueno, siento más bien que son muy pocos los escritores que miran hacia Europa, no sé por qué, no sé si es por la distancia, no sé si por los costos, pero... Y acá hacia el cono sur menos todavía, por eso mi planteo era ese, que digamos que no hay un vínculo hacia el cono sur, digamos, nosotros tampoco tenemos. Eso es por ejemplo, que queremos. Yo estuve con Sergio Ocampo Madrid, que es un escritor, periodista, y él me decía que hay
en este momento, así como hubo un boom latinoamericano en la década de 60, para él había un boom más chico, pero más que es el boom latinoamericano de la crónica. Porque él estaba, entonces dice, los grandes plumas que hay, y me empezó a mencionar, ¿no? En Colombia, en Argentina, digamos. Sí, Alberto Salcedo Ramos, Martín Caparrós, Leila Guerrero. Exactamente, son las tres personas que me nombró Martín Caparrós, Leila Guerrero, y ahora el tercero era ese, creo. Y entonces estamos hablando de, obviamente, Eve Ward, por ejemplo, escribía, no es la crónica periodística que nosotros pensábamos, sino es esa cuestión media crónica ficción, ¿no? O sea, subjetiva. Sí, es una crónica para cronistas, básicamente crónica para cronistas, ¿no? Es decir, en el sentido en que narran experiencias muy personales. Exacto. Aunque Alberto Salcedo ganó hace poco un premio relatando la historia de un niño que se demoraba 2 horas en ir a su escuela en bicicleta, ¿no? Todas las dificultades que tenía que pasar este pobre niño para ir al colegio. Pero hay muchas crónicas de él. Bueno, le ha hecho trabajos a Diomedes Díaz, a Kit Pampelé. Sí. Pero bueno, de alguna forma es una mirada nueva que lleva a la ficción a otro lugar, digamos, porque es desde la realidad, digamos, de la crónica, pero como escribe el escritor, hace toda su visión subjetiva y bueno, y está planteado así, digamos, ¿no? Martín Caparrós viaja y hace terribles crónicas, pero en realidad parecen novelas, digamos, ¿no? Entonces, nada, simplemente decir que todo ese universo nosotros de acá no lo conocemos, ¿me explico? En Uruguay estamos como en otra y ellos están... así que celebro y simplemente les agradezco y te felicito, Miriam, por este festival itinerante, bueno, por los dos, digo, ¿no? Winston también Morales es la pata colombiana, así se dice ahí, ¿no? De esta mesa, una ¿no? de las patas colombianas, porque tenemos varios amigos que van a colaborar en el festival. Bueno, aquellos que estén interesados se pueden buscar a Miriam Bianchi o nos escriben a nosotros, a la máquina de pensar, que lo vamos a vincular con el teléfono, si quieres dar el decirlo, teléfono. 094 631596 y dejamos una tarjeta acá para que quede en la producción del programa. Perfecto, ese es el teléfono de Miriam Bianchi. Los esperamos en la embajada mañana de Colombia con todo gusto. Mañana a las 18 horas van a estar ahí en José Villauri y Juan María Pérez. Pueden conocer a Winston Morales y bueno, estar con Miriam Bianchi. Gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias a ti, Pablo, muy amable. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar cumplimos la promesa, estamos comunicados, él está del otro lado de la línea ya en México para hablar con uno de los escritores, de los mayores escritores especialistas en minificción de Latinoamérica. Me refiero a Agustín Monreal, él está del otro lado. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Andás bien? Muy bien, aquí un poco nervioso porque, bueno, pues estar con ustedes es siempre un motivo de satisfacción, de orgullo y de nervios. Agustín Monreal, tuve el privilegio de conocerlo un poco de lejos, pero estuvimos el año pasado, en octubre, en el tercer encuentro iberoamericano de minificción, y ahí se le otorgó a Agustín, a su obra, a su trayectoria literaria, el Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arriola, que encima se cumplían 100 años del nacimiento de Arriola, y para los amigos uruguayos que nos escuchan, Juan José Arriola no es tan conocido aquí, pero en México estamos hablando de que es casi, o es sin el casi, es igual a Juan Rulfo, ¿no? O sea, nosotros aquí conocemos muchísimo y amamos y admiramos muchísimo a Juan Rulfo. Bueno, en México los dos se andan ahí, son dos potencias que se saludan, Arriola y Rulfo. Y bueno, el premio iberoamericano de minificción Juan José Arriola era muy importante, y yo creo que, Agustín, yo estuve en la Feria del Zócalo, para vos debe haber sido muy importante ese premio, ¿no? Pues mira, fue realmente muy importante por varios motivos, entre ellos, y creo que el más significativo, al menos para mí, fue que yo empecé en esto de la literatura ganando un concurso en la revista Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México, que llevaba el nombre de Juan José Arriola. Y eso fue hace 50 años, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, 50 años al momento de recibir el premio. Ahorita ya está un poquito más. Pero entonces eso fue realmente muy, muy significativo para mí. Era
como cerrar el círculo o empezar de nuevo o qué, ¿no? Me trajo vuelto de cabeza durante un buen rato esta coincidencia de que a los 50 años de haberme iniciado en la literatura pegado al nombre de Arreola, de repente ahora, 50 años después, ahí estaba de nuevo, ¿no? De todas formas, eso fue así. Sí, casi que podríamos decir que llevas 50 años ganando Arreolas. Ándale. Sí. Y curiosamente a Juan José lo traté únicamente un par de veces en la vida, y pues también fue muy significativo el trato. Una vez nada más me hizo un par de observaciones a propósito de algún texto, pero lo que me descubrió fue algo que no sé si sea cierto, porque nunca he podido comprobarlo, pero él me dijo que mi apellido significaba una cosa que se podía confundir mucho, porque el apellido Monreal significa montaña mágica o montaña real, pero Mons Real ya es mundos reales. Eso me dijo, y entonces, bueno, te digo, no sé si sea cierto, pero yo me lo compré. Claro. Y me quedé con eso, brillante, ¿no? Porque me encantó. Y te digo, no nos vimos mayormente, pero sí he frecuentado su obra muchísimo, ¿no? Por supuesto. Es de los grandes maestros, como señalabas. Los dos grandes de México en el siglo XX, pues Arreola y Rulfo, o Rulfo y Arreola, no sabe uno a quién irle de los dos. No, porque incluso a mí me tocó hablar con Edilberto Aldán y con otros, y bueno, obviamente no podemos hablar de quién es mejor ni quién es peor en literatura, obviamente, porque son dos proyectos, dos propuestas totalmente diferentes. Y en el caso de en el caso de Arriola, el tema es que como que abrió la cancha, digamos, hablando futbolísticamente, a la minificción, digamos, abrió en el sentido de que se podía con inteligencia y sensibilidad en la minificción puede entrar cualquier cosa, ¿no? Sí, un verdadero, además un verdadero artífice de la palabra, un hombre prodigio para eso. Y él descubrió muchos mundos reales que nos abrieron a todos los que entramos en este terreno minificcionero, las puertas increíbles, fantásticas, inacabables, inagotables de la minificción, ¿no? El término que, por cierto, fue acuñado por otro de mis grandes tutores, Edmundo Valadez, en la revista El Cuento, que seguramente es conocida tuya y de mucha gente por allá, ¿no? Sí, el Cuento es legendario, ¿no? La revista El Cuento mexicana. Legendaria, la revista El Cuento, y ahí fue donde acuñó Valadez la revista, el término minificción. Y yo tengo para mí que basándose como una especie de homenaje a Borges, que había publicado ficciones, ¿no? Perfecto, sí, ese libro capital de Borges, que es ficciones. En el caso de tu escritura, Agustín, bueno, yo acá leo también que, aparte de minificción, cuentista, ensayista y poeta, publicaste alrededor de 30 libros, digamos, en esos géneros. Y yo me acuerdo que en la presentación, creo recordar, quizás, porque también la verdad se inventa y también los recuerdos se inventan, pero eso no fue hace tanto, en octubre cuando te dieron el premio, creo recordar que se presentó este libro, que un detalle muy importante que eso pinta a México, y quiero contarlo, es que a Agustín Monreal no solamente le dieron el premio iberoamericano de minificción, Juan José Arreola, sino que se editó un libro con una antología personal de Monreal, que se llama Minificciones, y ese libro, amigos, se regaló en la Feria del Libro del Zócalo. Una gran cola que yo también hice para que me dieran mi libro de minificciones, antología personal. Y ahí, leyéndolo y en la presentación, creo recordar que Marco Antonio Campos dijo de tu escritura, Agustín, que estaba más cerca de otro grande, de Monterroso, que de Arriola.
O capaz que lo invento. No, mira, yo tuve además una amistad literaria muy estrecha con Monterroso. Uh-huh. Él además de tutor, uh-huh, así en la vida en general, pero fue mi primer maestro en el terreno de la literatura. Porque cuando yo gané el premio aquel de hace 50 años, uh-huh, ahí me enteré que existían los talleres literarios. Y dije, bueno, ya que gané, yo tengo que responsabilizarme de esto y aprender realmente de qué estoy haciendo. Y me metí al taller con Monterroso. La verdad, sin saber bien a bien quién era Monterroso. ¿No? Lo vine a descubrir ahí en los hechos, ¿no? Sí. Y bueno, pues era una cosa extraordinaria estar con él, un hombre sabio, con un sentido del humor extraordinario, que lo guiaba a uno, no suavemente, porque suavecito no era, ¿no? Porque sí, con mucha energía, pero con una calidad humana que pues estaba completamente fuera de serie, ¿no? Y eso a mí me encantaba. Y desde un principio hicimos un clic por ahí, él y yo, y me tomó así como cierta fidelidad como alumno, uh-huh, y nos hicimos amigos, y era muy 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 bonito de repente poder hablar de literatura con él, poder ponernos palabreros mutuamente, uh-huh, y había veces el taller se daba en el 10º piso de la rectoría en la universidad, y a veces nos quedábamos al final él y yo, tomábamos el elevador, bajábamos, pero veníamos discutiendo sobre un adverbio, llegábamos a la planta baja y no acabábamos de discutir, nos volvíamos a subir al 10º piso, uh-huh, y así subíamos y bajábamos discutiendo a veces generalmente los adverbios, ¿no? Era nuestro coco, por decir algo, ¿no? Y eso, pero la malicia, aprender lo que es la malicia literaria, se lo debo a él, ¿no? Y el conocimiento de autores fundamentales, uh-huh, también. Sin duda, pero tenga sido una extraordinaria oportunidad para vos, Agustín, estar con ese grande que fue Augusto Monterroso, y alguien que, digamos, de alguna forma hay una cierta afinidad. No son propuestas distintas, la tuya y la de Monterroso, pero lo que hay es una gran gracia en los dos, y cuando digo gracia es que uno a veces puede largar la carcajada, pocas veces, o una sonrisa, pero lo que hay es que a uno por dentro, al lector, a mí como lector, me hacen gracia, me causan gracia. ¿Qué le voy a hacer? Me causan gracia. Y por ejemplo, Augusto Monterroso tiene un cuento y un libro que se llama Obras Completas, y es muy gracioso ver el título que dice que el libro se llama Obras Completas y otros cuentos, ¿no? Y otros cuentos. Agustín, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa, que es necesaria, y después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor mexicano Agustín Monzreal. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el escritor mexicano Agustín Monzreal. Él es un minificcionista, o es un escritor que se ha especializado en la minificción y que el año pasado obtuviera el Premio Iberoamericano de Minificción Juan José Arriola. Yo tengo aquí el libro que se regaló en torno a ese premio, y que, entre otras cosas, fue editado por una editorial hermosa que dirige Marcial Fernández, y que se llama Ficticia, y que también se ha especializado, digamos, en el género de la microficción. Hay que decir que no todos los cuentos son hipercortos, algunos son un poquito más largos, pero por ejemplo tiene uno que aquí, a ver, ahora justo lo perdí, que se llama Ego Marital, y que es muy breve. Ese sí es cortito. Dice así, bueno, ahora lo perdí. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás cómo se llama? ¿Cómo es Agustín Monzreal? Pues mira, creo que dice, no estoy seguro, pero creo que dice que yo solo le envidio a mi mujer el marido que tiene.
Claro, es así. Ay, lo perdí, es increíble. El ego, me mató el ego. Acá está, se llama Ego Marital. ¿Por qué hago un énfasis en el título? Porque en la minificción, y sobre todo Agustín Monreal, juega continuamente, como hay muy poco espacio para escribir en la minificción, el título es muy importante, porque tiene que estar en tensión o tiene que estar haciendo una alusión a lo que vamos a decir. Y este se llama Ego Marital, y dice, yo solo le admiro a mi mujer el esposo que tiene, ¿no? O hay otro muy cortito que se llama Yocasta, ustedes recuerdan, ahí también el lector tiene que saber quién es Yocasta. Yocasta dice, cuando parió a su primer hijo, supo que había nacido el hombre de su vida, ¿no? Yocasta es la mamá de Edipo, ¿no? Entonces había nacido el hombre de su vida. Hay otros que son más largos o que tienen una cuestión más cercana casi a la poesía, digamos, porque estás trabajando la prosa hasta la última palabra, ¿no? Hay un trabajo de orfebrería. Ese es parte de lo que yo creo que es fundamental en el trabajo de la minificción. No solamente pensar en la economía del lenguaje, sino la economía, la precisión absoluta que debe tener el lenguaje para lograr el efecto que uno busca, ¿no? Y hay incluso en el libro, creo, algunos textos más breves todavía, como el de reencarnación, eso es impresionante, o el de cálculos renales, en los cuales, pues, si no vemos el título, o si no le prestamos atención al título, no entendemos el texto. Claro. O bien el texto no puede manifestarse solo sin el título. Para mí es fundamental pensar y tratar de que todo sea un todo indisoluble, que no haya fisura alguna entre el título y el cuerpo del texto. Claro, reencarnación, por ejemplo, que aparte lo pusiste vos o lo puso el editor, lo pusieron primero, o sea, es el que está presidiendo, lo pusiste vos, lo colocaste vos. Sí. Reencarnación dice lo siguiente, es un microcuento que son 4 palabras, dice reencarnación, y dice, carajo, otra vez perro, ¿no? Y se logra el efecto, y reitero que no siempre la idea es que la gente se ría, o yo creo que más bien es algo interior, ¿no? Cálculos renales, por ejemplo, que es el último, que también es muy breve, y obviamente que alude también a otros textos más importantes, como más grandes, como la Biblia, por ejemplo, el Evangelio. Dice, cálculos renales, cuánto sufrí para poder arrojar la primera piedra, ¿no? Sí, ahí es tomar los lugares comunes, lo ya hecho, darle una buena vuelta y jugar con eso, ¿no? Para lograr el efecto que se quiere. Creo que es parte de lo del trabajo de la minificción, ¿no? Encontrar que esto que tú dices de la gracia, ¿no? Es como el estilete que se introduce en el cuerpo, sale, si acaso con una gotita de sangre, pero ya provocó toda una hemorragia adentro, ¿no? Eso es lo que para mí en un momento dado es lo que debe cumplir la minificción, no provocar la carcajada, si acaso la sonrisa, pero es una sonrisa que te invita a la reflexión, que te invita a pensar en algo más, ¿no? No es el mero chiste, ¿no? Claro, exacto. Y aparte, en general, se trata de, digamos, para decir que precisamente que no es el mero chiste, de que el efecto normalmente también no llega necesariamente rápido. El hecho que sea minificción no quiere decir que llegue rápido. A veces necesita el lector como que asimilar ese golpe, ¿no? Ese estilete, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, de repente en las épocas, como en este momento que hay un tormentón, está cayendo una tormenta aquí en la Ciudad de México, y están los truenos y los relámpagos, ¿no? Pero viene el relámpago y entonces yo me sentaba con ellos frente a la ventana y veía, ¡pum!, pasaba el relámpago y les decía, ahora vamos a contar 1, 2, 3 y ¡pum!, venía el trueno, ¿no? Siento que con la minificción pasa eso. Primero es el
deslumbramiento ante el texto, las palabras, y después viene el trueno, viene lo interno, que es esa explosión que te permite decir, caray, esto tiene algo más que no es la mera sonrisa o la mera carcajada, ¿no? Te queda algo dentro, o te tiene que quedar algo dentro con eso, ¿no? Sí, en general es como también, eso estás hablando del trueno, pero también es como asomarse a través de un microscopio a un universo muy grande también, ¿no? O puede ser de una ventana y sentir de repente un cierto vértigo por lo que acabamos de leer, ¿no? Y tener en cuenta que el telescopio empequeñece al universo. Es el microscopio el que lo agranda. Claro. Y hace más real el mundo real. Ajá, sí, ¿no? Es que es extraordinario de repente que pueda uno ver en una gota de sangre, por ejemplo, en el microscopio, todo un universo, ¿no? O todo el universo. Entonces uno imagina, bueno, eso está en una gota de sangre, entonces con todas las gotas de sangre que yo tengo dentro, bueno, ¿cuántos universos hay? Exacto. Nada más en el ser humano que soy yo, ¿no? Exacto. Y de ahí te invita también a una reflexión sobre el aprecio a la vida humana, ¿no? Que en estas épocas, bueno, pues como que se nos está olvidando ese aprecio por lo que es la vida. Claro, ¿no? Claro. Y también hay todo eso, pero lo que tiene la minificción, por lo menos tu caso, digamos, no vamos a generalizar, en tu caso, que también hay una afinidad, me parece, con Monterroso y también quizás con Arreola, en el sentido de que son escritores que van a hacer, a trabajar su prosa como si fuera un poema, y para generar, digamos, ciertos efectos, pero a la vez da la impresión como que, bueno, no se toman 100% en serio a sí mismos, ¿no? Toman en serio a la obra que están haciendo, pero ellos mismos, ¿no? El narrador siempre, ¿no? O sea, parece que le da un margen como de ironía, de autoironía a todo esto, ¿no? Pues mira, tal vez de ellos aprendí y lo he puesto en práctica a lo largo de mi vida como escritor, que el escritor, al mismo tiempo que va creando su obra, va creando su propia leyenda. Y entonces eso hace que juegues también contigo mismo como un personaje. Y eso te hace, pues, desolemnizarte, quitarte toda esa aura del escritor que vive por ahí en su torre de marfil, claro, y que tiene que ser un trabajador muy especial. Pues no, somos hombres comunes y corrientes, entonces nos aprendemos a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Eso fue de lo primerito que aprendí con Monterroso. Claro. Hay que aprender a reírte de ti mismo. Si no puedes reírte de ti, no vas a poder nunca ser un buen humorista. Y sobre todo eso que decís vos también de que el escritor va generando su propia leyenda o se va construyendo alrededor, hay como, no sé por qué razón, no sé por qué pasa eso, porque en otras artes no ocurre lo mismo, de que generalmente esa leyenda o ese prestigio es muy en serio. Entonces donde el escritor acceda a tomarse en serio a sí mismo, se convierte en una especie de algo muy de cartón piedra, ¿no? Y eso se ve. Sí. Se ve eso. Totalmente acartonado. No puedes hacer eso. Una cosa es que uno como escritor tenga la conciencia de que escribir tiene que ser un ejercicio plenamente gozoso. Así estés escribiendo de las peores tragedias, pero el acto de escribir tienes que ser gozoso. Si no lo es, pues entonces pierde todo su encanto, o esa gracia casi celestial o divina que es el acto de escribir, ¿no? Que tú mencionaste hace rato la palabra gracia, ¿no? Con respecto a esto de la literatura. Y bueno, pues Valadez decía, ¿no? La gracia de la minificción. Bueno, pues eso es lo que
para no caer en la solemnidad del cartón piedra, pues hay que aprender a ser complaciente y reírse de uno mismo, no de vez en cuando, sino todo el tiempo prácticamente. Todo el tiempo, impresionante. Hay una minificción que me gustó, pero la voy a compartir porque no podemos compartir todas, obviamente, que se llama Nocturnal, ¿no? Algo que ocurre de noche. Y dice: mientras hacemos el amor, mi mujer y yo hablamos de la renta, la luz, el gas, la tenencia del coche, las compras de la alacena, las colegiaturas de los niños. Ella está fastidiada de las cosas de la casa, yo estoy harto del trabajo, y por más que hablamos y hablamos, no llegamos a nada. Entonces le propongo, ¿cambiamos de posición? Sí, ahí es también jugar con las relaciones humanas, y sobre todo en mi caso mucho las relaciones de pareja, que me gusta mucho observar cómo viene el gran deslumbramiento del principio, y no siempre, pero la mayoría de las veces, cómo se va descarapelando, cómo se va corroyendo el sentido mismo de la relación, y terminan, bueno, pues, o en la complicidad, en la complacencia, en muchas cosas que tienen que ver con la convivencia, pero pocas veces con el amor. Claro. Aquí hay otro que se llama Almas de Ángel, que dice: yo me casé para saber lo que era tener marido. Y la otra dice: yo me divorcié cuando supe lo que era tener marido. Ajá, sí. Esos dialoguitos a veces últimamente me ha dado más por hacer más, porque me gustan mucho, ¿no? Sí, hoy poder decir así con un par de frases. Exacto. Todo el sentido de algo, ¿no? Uh-huh. No, y en este diálogo de estas dos chicas que están hablando, ¿no? O sea, de dos mujeres, digo, hoy escuchaba a alguien que decía que, bueno, que no era el hombre de su vida, y dice: lo que pasa es que hay tan pocos hombres presentables, decía alguien. Agustín Monreal, a mí me encantaría y espero que en algún momento vengas acá a Montevideo, vengas al Cono Sur, acá al Río de la Plata, y podamos hablar aquí en el estudio de la radio, bueno, y conocerte más, y que sobre todo que los uruguayos conocieran estas minificciones tuyas, esta microficción, porque realmente me olvidé. Algo que me quedó en el bolsillo. Aquí hay también un homenaje a Borges también, cuando Borges decía: me duele una mujer en todo el cuerpo, y hay una minificción tuya que culmina así, digamos. Pero bueno, también hay, digamos, vínculos con Borges. Pero bueno, para empezar no está mal. Te mando, no sé, un gran abrazo y saludos a todos los amigos mexicanos, a Perucho, por ejemplo, a Javier Perucho. Claro. Pues te lo agradezco muchísimo, y bueno, yo a lo mejor en los primeros meses del año que entra me doy una vuelta por allá, ¿no? Estaré en Uruguay, en Buenos Aires, espero. Todavía no defino muy bien, pero tendrá que ser en los 3 primeros meses, y hago el anuncio de una vez, así aprovecho el tiempo. Me van a publicar en Perú, en Micrópolis, Beto Benza, sí. Un libro que se llama Sirenidades, y que es puras sirenas. Pura sirena. Ajá. Bueno, pura porque sirena. Monreal es también como Javier Perucho, son sirenólogos, son especialistas en sirenas. Te mando un abrazo grande, Agustín, y bueno, una buena noticia, tenerte el año que viene aquí en Uruguay. Te mando un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Hasta luego, amigos. Se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a recibir a Anabela Balduvino en Espacio Aquelarre, que nos va a hablar de un fotógrafo francés, Robert Doisneau. Y vamos a estar también con Elisa Pérez Bukeli hablando de su libro Arte y Política, editado por Yagurú. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.